recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy en nuestro podcast tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. En este programa de radio siempre traemos invitados muy especiales. Jorge Andrés Silva Prieto es un apasionado del café y ha dedicado los últimos 8 años de su vida a perfeccionar su arte como barista. Su experiencia y conocimiento en el mundo del café lo han llevado a trabajar en una tostadora de café donde satisface los más exigentes paladares con una gran cantidad y variedad de café. Ha aprendido sobre los procesos de selección, tueste y preparación de esta bebida que tanto amamos. Según algunos especialistas se atreven a decir que después del agua, el café es la segunda bebida más consumida en el planeta. Pero más allá de su experiencia profesional, Jorge Andrés tiene una historia inspiradora. El café no solo es su trabajo, sino que ha sido un motor de transformación en su vida. A través de esta pasión, ha descubierto nuevas oportunidades, conexiones y formas de ver el mundo. En este episodio exploraremos con él cómo una simple taza de café puede impactar profundamente a una persona, desde el proceso de elaboración hasta el significado cultural y emocional que conlleva. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian para que reciba a nuestro invitado. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El café también es uno de esos productos muy representativos de Colombia. Yo creo que también juega un papel súper importante en nuestra economía y usted lo acaba de destacar en la presentación de Jorge Andrés, pues también en la cultura de nuestro país. Y es que la historia del café, si lo pensamos, pues se remonta siglos atrás cuando las primeras semillitas llegaron a territorio colombiano. Y es que se cree que el café fue introducido precisamente a Colombia a finales del siglo XVIII, según los registros históricos, que estos primeros cultivos pues se realizaron en la región del Santander y que luego se expandieron a otras partes del país. Esto se atribuye a quienes, de la época, a los sacerdotes jesuitas, precisamente la introducción de esta planta, porque eran ellos quienes promovían su siembra en los convenios y misiones. Hoy pues vamos a tener un invitado muy especial y también vamos a ampliar un poco la historia del cultivo del café. Bienvenido, Jorge Andrés. Para nosotros ha sido un gusto y un privilegio que nos acompañe aquí en este programa. Hola Marian, hola Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, efectivamente todo lo que comentas Carlos y Marian ya lo dijeron muy bien. El tema del café en Colombia hace parte hoy por hoy de nuestra identidad. Sí, es bien cierto, el café ingresa a través de los llanos orientales. Digamos que a su vez no solo era Colombia, sino toda la parte de Suramérica, América Central, las cuales sus mismos monjes jesuitas se encargaban de esparcir un poco de una cultura que atravesaba océano y tierra. Definitivamente hablar del café es hablar de la historia del mundo,
Seguramente consumimos café hace más de 1000 años. Alguna vez uno de mis tantos maestros de vida y de profesión me contaba que un barista era un increíble relatador de historias, contador de aventuras y pues nada, definitivamente, como decía otro de mis maestros, es un lubricante social por todo lo que este conlleva. Eh, bueno, para terminar un poco de dar algunos datos con respecto al ingreso del café a Colombia, efectivamente se aposenta en la región de Santander, para ser más precisos, Salazar de las Palmas, Santander. Seguramente la persona que dejó en datos, digamos que mucho de las historias que podemos conocer del café es más por herencia de tradición oral, pero sí hay un libro que quizás me gustaría invitar a cualquier persona que esté un poco interesado acerca de esta historia de café, y es El Orinoco defendido y en llamas, del padre jesuita Joseph Gumilla. Él habla así entonces a modo de bitácora. La misión jesuita va ingresando a través del Orinoco y se aposenta ahí. Años más tarde hay otro tipo de historias muy curiosas, y es que en aquel entonces, para 1880, se producía alrededor de unos 60.000 sacos de café, y en cuestión de 10 años, que casualmente es como la etapa productiva de la planta de café, la planta es una planta perenne, durante entonces estos 10 primeros años es cuando más produce. Y no solamente pues esta condición natural de la planta misma, sino de una historia en donde cuenta que, digamos que por cada, por decirlo así, pecado, se les colocaba una penitencia a los feligreses, y era poder cultivar unas plantas de café y años más tarde traer sus semillas. Suelo decir a modo de gracia, qué tan pecadores tuvimos que hacer en aquel entonces para que en cuestión de 10 años tuviéramos una producción anual de 60.000 sacos a 600.000 sacos al año. Entonces, nada, como esto hay un montón de historias, y eso es lo que he podido conocer. Jorge, pues qué interesante esta historia. Cuéntenos de usted, o sea, cómo llega al mundo del café. Jorge de niño soñaba con el café, fue el papá, fue la mamá. ¿Cómo llega a dedicarse a este mundo del café y por qué una taza de café puede transformar, por ejemplo, un momento difícil, un momento muy feliz? Porque si uno lo piensa, café para todo, café en una familia colombiana no puede faltar. Después de un buen almuerzo, un cafecito. O sea, estamos muy relacionados con ello. Sí, Mariam, sí. Yo tengo un lema, bueno, muchos lemas. Realmente mucho es que el café toca y transforma la vida de las personas de muchas maneras, principalmente muy positivas, si así lo decidimos. Esa última frase, esa última parte de la frase que dice así lo decidimos, es porque en mi experiencia personal así fue. Muy pequeño, trabajar, quiero contar un poco de mí. Vengo como digo yo, de un cruce de un tolimense, un bayuno, soy caleño. Digamos que en el mundo del café tú tienes dos ingresos. Una, estás relacionado directamente o indirectamente con una familia productora. Ya quisiera hablar también un poco sobre cómo se gesta la actividad de producir café en Colombia, un fenómeno muy bonito. Y la otra parte para ingresar al mundo del café es que tú empiezas a tomar café. De que tengo memoria, tengo 30 años, reciente voy a cumplirlos, y de lo que yo recuerdo siempre he tomado café, siempre, al desayuno, a las 6 de la tarde. En Cali tenemos o me recuerdo yo, que tenemos una costumbre, y es que tipo 5 o 6 de la tarde, cuando el día va finalizando, nos reunimos con amigos, nos reunimos con familia y compartimos una taza de café con pan, con M, así, con pan. Entonces, esas son las dos formas de ingresar. Como te contaba, trabajo desde muy pequeño, pero no inicié en el café, así que es decir que sí, puedo ser como la segundo ingreso, ¿no?, al mundo del café. Consumo café, pero ya está. No hacía nada en la historia de lo que representa el café como identidad colombiana, pero pues aún así se veía como una costumbre ya heredada por mi mamá, por mis abuelos,
por todos. Contar, antes pues de contarte, Marian, cómo ingreso al café, sí cabe resaltar que hoy por hoy la actividad de producir café se ve como empresa, pero hace muchos años como una tradición familiar. Muchas de las personas que conozco en mi rubro son personas de menos de 30 años, menos de 35 años, muy apasionadas, mucha proyección hacia volver la producción de café una empresa familiar. Y con esto te quiero decir que conozco catadores, tostadores, exportadores de café, que son tercera, cuarta, quinta generación ya de productores de antaño, que años atrás producían café no visualizando de pronto un impacto económico tan grande para sus familias y para Colombia, sino más como mi papá lo hacía. Desde que nací conozco que mi papá, mi mamá cultivan café y yo heredé esa tradición, ¿no? Es algo muy bonito que las personas que oigan este podcast, quería invitarlos a que conozcan un poco más de esta tradición familiar colombiana y de muchos más países en Américas. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. Victoria Restrepo, fotógrafa de aves, una mujer que camina siempre entre las aves. Por esa labor también que están haciendo, porque la variedad de temas y de personas que llevan ahí es increíble y es un programa que todo es amable, o sea, no es como para uno desconectarse de todas las cosas malas que pasan en el mundo y resaltar solo lo bueno. Eso es maravilloso. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Nuestro oxígeno. Colombia a nivel mundial es muy conocido por el café suave, por este café delicioso que en los diferentes pisos térmicos a lo largo y ancho de la geografía nacional, pues nuestros campesinos, nuestros ancestros han venido cultivando desde épocas a las cuales usted hacía referencia. El café arábico, el café variedad Colombia y muchas otras más, hasta que llegó el caturro, que es un café de una planta pequeña, fácil de cosechar, pero que prácticamente había que eliminar los árboles cercanos, el guamo, el plátano y otros que, digamos, con los que convivían algunas plantas de café. La historia del café realmente es muy interesante y hoy estamos entrando en ella gracias a su especialidad, a su conocimiento. Y me gustó ese término usado por usted, que es un lubricante social. Cuando uno charla por teléfono con una persona de hace muchos años que no nos vemos, decimos, ¿cuándo nos vemos para que nos tomemos una taza de café? Entonces, realmente, como usted también lo decía, pues es un lubricante familiar. Y este amor de mamá y papá por el café, pues hace que se convierta en esa bebida tradicional que va pasando de una generación a otra. Sí me gustaría saber los orígenes del café. Algunos dicen que viene de África, otros dicen que viene de los países árabes. Realmente, de acuerdo a los baristas, a los investigadores, ¿de dónde viene el café? Sí, Carlos, efectivamente la planta es una planta caribeña, le gusta el clima tropical, pero originariamente la planta de género Coffea de la especie arábica, canéfora, son originarias de Etiopía, África. Más o menos para 1500 se empieza como a distinguir la planta del café. Lo que nosotros consumimos es la semilla de una drupa, una fruta la cual contiene 2 semillas que luego secamos, que luego tostamos, molemos e infusionamos en agua.
Eh, Seguramente el café sale de África por peregrinaciones de índole religiosos. Los sufís musulmanes africanos empiezan por peregrinaje a uno de los eventos religiosos pues muy bien conocidos en el mundo moderno, que es el peregrinaje a la Meca. Eh, digamos que también a la expansión o a la salida del café de África, tenemos que hablar pues un poco sobre la condición de esclavos de personas en África, pues, las cuales en los distintos comercios árabes de aquel entonces, estoy hablando más o menos de 1500, 1600, empezaba a salir la semilla de su origen, ¿no? Y en este intercambio económico, social, político, la semilla también fue, digamos, llegando a otras poblaciones. Ejemplo de esto, podríamos hablar de Yemen, antiguamente Yemen, hoy conocido como Irak. Cómo sale esta semilla y empieza los árabes a consumir una bebida, y sobre todo los musulmanes, que les permitía entrar en una profunda concentración para sus temas religiosos como la meditación, o espirituales como la meditación. Se empezó entonces a valorar el yabek, que en árabe significa vino de café, como una bebida que permitía este tipo de espacios espirituales. De ahí en adelante tenemos alrededor de unos casi 600 años de historia. Como lo decía, sí es un lubricante social que hoy por hoy lo asociamos a la familia, a que no nos vemos hace rato, venides atrasémonos, como decimos acá en Colombia, y tomémonos un café. Pero antes, incluso Carlos definía cosas tan grandes como la independencia de un país. Ejemplo, el Principado de Haití. Ejemplo, algunos estados en condición de colonia británica de Estados Unidos, al negarse al impuesto de pagar té, que es una costumbre muy relacionada el consumo de té a la población británica, dijeron: el café sabe más rico, no tenemos que pagar impuesto, no queremos té. Literalmente encienden toda una embarcación de té que venía de Gran Bretaña y se quedan con el café, y de ahí manifiestan un descontento respecto a su condición de colonos británicos. Asimismo podemos hablar de Desmoulins, una persona en la cual data cómo empieza a distintas personas de los distintos gremios de la Francia antigua a reunirse en estos modelos, no tanto hoy por hoy como lo decimos modelos de negocios, sino estas estructuras llamadas cafeterías, que aparecen más o menos para los 1600, 1700, las cuales pretendían reunir a distintas profesiones y ocupaciones en un solo lugar, por un solo café. Y anteriormente, digamos que esto se viene gestando, como te lo comentaba, desde la población árabe, pero poco a poco, a través de los turcos, los europeos empiezan a conocer la costumbre de tomar café, ¿no? Y eso lo integran a su cotidiano. Y anteriormente en Europa, el consumo anual de alcohol, incluso en la población infantil, era muy grande. Y muy grande me estoy refiriendo a aproximadamente 6 litros de cerveza, hago una corrección, diario, a 3 litros de vino. Y principalmente cuando uno está borracho, Carlos, ¿en qué piensa? En nada, en nada, solo estoy borracho y ya está. Cuando las personas empiezan a reemplazar el alcohol por café, que era mucho más barato en aquel entonces, dejan de estar ebrios, dejan de estar inhibidos, por decirlo así, y empiezan a estar alertas. Pues bien sabemos que pues, el café nos permite estar alertas, de alguna otra forma despiertos, y empieza a haber algo que es muy arraigado, digo yo, a nuestra especie, que es la socialización. Y en esa socialización nos damos cuenta, me imagino yo, las discusiones de aquel entonces era como: ¿por qué la vía principal está dañada? Oye, tú, ingeniero, constructor, ¿por qué la vía está cerrada? Entonces empiezan a identificar distintas necesidades, ¿no?, que tiene la población, y empiezan a haber descontentos hacia las personas que pues deberían
solucionar este tipo o solventar este tipo de necesidades. Entre esos lo podemos ver en muchos, digamos, eventos de la historia, como por ejemplo la Revolución Francesa. 3 días después que Desmoulins se alza, digo yo, la cafetería más antigua de París, que se llama Le Procop, a los 3 días se toman las Bastillas. Entonces es muy interesante ver cómo una sola taza de café tiene tanto impacto, no solo en nuestro hoy por hoy día a día, sino en nuestra historia. Jorge, hablemos también de cuál es su manera favorita de preparar y disfrutar una taza de café. ¿Qué emociones o qué sensaciones despierta en usted el aroma del café? Justamente ayer hablaba con un amigo, bueno, ¿cómo preparar el café? Me gustan mucho los métodos artesanales, existen 90 formas de preparar café. Una de las que más disfruto es de origen japonés, se llama V60. Literal, es un cono de distintos materiales. Personalmente me gusta mucho el de polipropileno, un polímero. Utiliza un filtro de papel como el de la cafetera eléctrica. Pienso que con un filtro de papel la bebida queda muy limpia. No sé si a veces les pasa que queda al final de la taza como una pequeña arenilla. No sé si les has pasado. Bueno, eso no, a mí no me agrada. Usualmente sabe seco, amargo. Digamos que en el café de muy buena calidad eso no es apreciado. Entonces por eso me gusta tanto este cono de origen japonés, B60 se llama. Lo dejo ahí para que puedan buscar. Es muy bonito. Siempre hasta ahora. De hecho, acabo de hacer café. Un café de Nariño combinado con un café del Cauca. Con orígenes en Colombia hermosos a nivel de paisaje y a nivel de calidad increíble. Y como te contaba, ayer hablaba con un amigo y es que probé el segundo mejor café que he probado en 8 años. Y si nos ponemos a ver, entre tanta diversidad que hay en Colombia, geishas, sidras, pacamaras, fermentaciones modificadas, hay un montón de diversidad, no solo de café, sino a nivel sensorial. Este era, digamos, el más tradicional posible: chocolate, notas cítricas, azucaradas, pero porque era, de todos los cafés que he podido probar del mundo, uno de los mejores segundos cafés, porque me recordó lo simple, más básico que a veces solemos olvidar, y que es vivir. Suena muy etéreo, lo sé, pero ¿cuántas veces al día no nos tomamos una pausa y somos conscientes de ese olor, de ese buenos días? ¿Por qué me levanté hoy? ¿A qué voy hoy? ¿Sí? A veces con el café tengo ese tipo de intimidad. Suena súper espiritual, esotérico, así lo vivo. Pienso que muchas personas igual, con lo que dice mi novia, dice mi pareja, Ikigai, tu propósito, ¿no? Y sí, justamente cuando preparaba ese café, recordaba en cada sorbo, en la temperatura de mi taza, en mis manos, su acidez, en su dulzor, su aroma ya en la bebida, que me encantaría que muchas personas en el mundo pudieran probar esto. Y no me refería realmente al café, sino como que a estar presentes. Justamente vamos a hacer una pausa y de seguro muchos amables oyentes degustarán una taza de café y deben hacerlo sin azúcar. Ya hablaremos sobre ese tema. Ya regresamos.